un privilegio para mí estar aquí con todos ustedes en la presencia de nuestro amado Padre Celestial. No tengo ninguna otra cosa que decir, estoy contento, estoy feliz, me siento bien, me siento dichoso, gloria al nombre de Jesús. Y pronto terminará nuestra jornada. Ya muy pronto se oirá el sonar de una trompeta. Hay gente que dice que no, que ya no va a sonar, pues ellos se pueden tapar sus oídos, no importa que ellos no la oigan. La palabra de Dios dice que sí va a sonar y nosotros la vamos a oír en el nombre de Jesús. Y nos vamos. Aleluya. Yo no sé si a usted le alegra, ¿no? De todas maneras dicen que cada uno disfruta lo que vive, lo que lleva en el alma. Yo, como si lo llevo en el alma, pues cada vez que hablo de eso yo lo disfruto, yo sonrío, a mí me gusta, me siento feliz de saber que va a sonar la trompeta y que los muertos en Cristo resucitarán primero y que los que vivimos, que hayamos quedado, que estemos perseverando en el Señor, que todavía estemos sobre este planeta Tierra, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Y esa es la bendición más grande. Un saludo muy especial a nuestros compañeros de la Junta Nacional que están con nosotros, el pastor Ari Solís, el pastor Joaquín Parra, quienes han venido. Ustedes saben que el pastor José Luis Quiroga estaba programado para venir, no pudo venir, dificultades, pero no importa, estamos los que pudimos estar y el Señor también está aquí con nosotros. De parte de nosotros, de verdad, para todos ustedes, nuestro cariño, nos sentimos bien, yo me siento bien. A los pastores, a los presbíteros que nos sirven a todos nosotros en el Señor, ayudándonos. Nuestro saludo también muy especial. Nuestro pastor Eloy Márquez está allí en Santander de Quilichao y por quien estuvimos orando también por su circunstancia del momento, pues un saludo muy especial también. Sabemos que aparte de eso, esta mañana no esta mañana, hace un momentito, cuando nos encontramos, digo, pastor, ¿cómo le parece que me llamaron ahorita por la mañana de Santander? Uno de los líderes de la iglesia que iba para su trabajo, le querían robar la moto y lo han asesinado. Digo, bueno, digo yo, gloria a Dios. Es dolorosa la situación para la familia y para uno como ser humano, pero todo esto grita a voz en cuello que Cristo viene pronto. Y no se le olvide que esas cosas, y sobre todo si vienen así de seguidas, que primero una cosa y después el otro, y un enfermo y un muerto, y el otro más allá y el otro más acá. Eso no sucede así nomás. La palabra de Dios dice, ni un pajarillo cae a tierra sin la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Así que nada está por fuera del control del Señor. Ni eso, ni lo demás que pueda pasar. Todo está bajo el control del Señor. Levante sus manos y lo cree y diga, amén, Señor. Todo está bajo tu control. Además, a cualquier persona, no solo al pastor Eloy, a quien distingo también hace como 2 días, y a su esposa, que creo que, si no me equivoco, yo la bauticé en las aguas a ella y toda esa cuestión. Pero yo les quiero decir no solo al pastor Eloy, sino a todos los que están aquí. Mire, nada es casualidad en esta vida. Nada. No es casualidad las cosas bonitas, ni tampoco es casualidad las cosas feas. Tampoco es casualidad cuando suceden 2 o 3 cosas feas en línea. Y
tiene un moldecito para cada cual. Dependiendo lo que Dios quiere hacer, así Él organiza las cosas y sabe cuándo le toca en línea y toda esa cuestión. Yo le decía, tranquilo hermano, que eso es mirando a ver si ya el vidrio está bien templadito. Eso es mirando a ver si ya estamos dando punto. Más tardecito el pastor llamará allá y probablemente por la noche cuando termine el culto salga de aquí directo a otra funeraria y todo eso, pero eso no para nada nos mueve a nosotros ni nos derrite. Yo sé de lo que le estoy hablando. La vida de nosotros está en las manos del Señor. Y como con cada uno de nosotros Dios se propone cosas grandes. Así los que no entiendan, pues no importa, yo no tengo que obligarlo, usted tiene que gritarme. Si usted no lo entiende, no pasa nada. Pero para el que lo entienda, para como dice el Señor en su palabra, el que tiene oídos para oír, para el que lo logre entender, entiéndame eso. Que como Dios se propone hacer cosas grandes con cada cual, Dios no me llamó a mí como un adorno en una mesita de centro, ni a usted ni a nadie, sino que se propone hacer con cada cual cosas especiales. Entonces, debido a eso, Él ya tiene diseñado, escúcheme, se lo voy a decir otra vez, nada es casualidad. Ya Dios tiene diseñado un plan para mi vida y su vida, con todos los detalles y cómo van a suceder las cosas y todo ya está organizadito. No somos producto de la casualidad. Entonces, por eso mis palabras de bendición, en medio de todo, palabras de gozo y de alegría en el Señor. A nuestros hermanos que han partido con el Señor en estos días y a nuestro hermano que partió hoy, ya estoy seguro que si usted y yo pudiéramos ver como vio este gran hombre de Dios, Esteban, que ya dijo, veo los cielos abiertos. Sí, bueno, gracias a Dios por todo, ¿no? Nosotros no podemos ver los cielos abiertos en este momento así con estos ojos, pero él lo vio, no sé, ¿con cuáles ojos? No entremos en detalles teológicos. Es que hay gente que le gusta discutir eso. Yo me voy a la realidad. La parte de la discusión teológica, si fue con estos ojos, los del espíritu, los de la fe, cada cual quiere mirar cuáles ojos. A mí lo que me interesa es que él dijo, veo los cielos abiertos. Y veo al Señor Jesucristo, al Hijo del Hombre, a la diestra del Padre. Algunas personas la leemos en la versión Reina Valera y dice, veo los cielos abiertos, veo al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. En la versión King James, que es la versión equivalente a la Reina Valera, pero en inglés, dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra del Padre. Dice literalmente, lo veo así, de pie, a la diestra del Padre. Oh, hermano, desde el cielo nos están mirando. Oh, aleluya, nadie está fuera de control. Hoy desde el cielo nos están mirando. Y como Dios ve bien, Dios no ve como usted ve. Él se lo dijo al profeta Samuel, dijo, usted no va a alcanzar a ver sino la fachada, la cara. Dijo, pero yo veo más allá. Así el Señor mira, pero no solamente le ve la cara. El Señor le ve la cara y sigue mirando y ve para adentro y le mira el corazón. El Señor, sí, desde el cielo nos está mirando y le ve a uno el corazón, sus motivaciones, lo que piensa, sus deseos, su sinceridad, su disposición, su humildad, si la hay o no la hay, lo que sea. Él desde el cielo mira y no pasa derecho sus ojos como llamas de fuego hasta acá adentro.
El salmista lo decía: antes que las palabras estén en mi boca, tú ya las conoces todas, oh Dios. Él mira hacia allá y nos escudriña. Qué bueno. Solamente era un saludo. Disculpen, hermanos, que uno saluda a veces y los saludos son como que uno no puede dejar de hablar de las maravillas del Señor y toda la verdad de Dios. Pero solamente un saludo. No soy el predicador de turno en esta mañana. Vamos a dejar inmediatamente con nosotros para que nos traiga la palabra del Señor a otro de nuestros compañeros. En esta obra nosotros no dependemos de un predicador. El Señor tiene muchos predicadores y a través del que Él quiera usar, a través de ese nos va a bendecir, nos va a... Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Entonces, puestos en pie, vamos a recibir inmediatamente con nosotros a nuestro amado hermano Joaquín Paz, pastor, presbítero y parte de la Junta Nacional. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Dios les bendiga nuevamente a todos. Hermanos y amigos, también Dios les bendiga. Saludamos de una manera muy cariñosa y respetuosa a nuestra autoridad competente, inmediata, el reverendo Samuel David Mejía. Esto es algo que siempre nosotros debemos de tener presente. Al que respeto, al que honra. Eso hemos aprendido de Dios, de la palabra. Esto no lo hacemos por hacerlo, no lo decimos por decirlo, lo hacemos con respeto y reconociendo nuestra autoridad. Así que Dios bendiga a nuestro hermano reverendo Samuel, y también Dios bendiga a sus padres que están aquí con nosotros. Bueno, saludo al hermano reverendo Ares y a cada uno de los presbíteros, compañeros también en este trabajo, al igual que todo el cuerpo pastoral, pastores, cada esposa de pastor, Dios le bendiga, cada familia, hijos e hijas también de pastores, y a los hermanos líderes y creyentes, todos en general, Dios les bendiga. Me gozo de gran manera poder nuevamente estar aquí con ustedes. Escuchábamos lo que el pastor nos hablaba de el hermano que ya partió. Le tocó en esta ocasión, mañana nos va a tocar a nosotros. Amén, hermano. Porque nuestro ciclo de vida en esta tierra es corto. Moisés oró a Dios y le dijo: enséñanos a contar nuestros días. Él medía su vida por días, nosotros la medimos por años, porque festejamos un cumpleaños, festejamos un aniversario, el niño cumple un año de nacido, festejamos ese año de ese hijo, la jovencita cumple 15 años, festejamos esos 15 años, los hermanos con matrimonio cumplen boda de plata, festejamos 25 años, así medimos, ¿cierto?, nuestra vida por año. Moisés no lo hizo así. Moisés medía su vida por días. Y David, que también entendió esa parte, dijo: apenas hay un paso entre mí y la muerte. Es que bueno que nosotros lo entendamos, porque ese es el pensamiento de Dios, de que en cualquier momento nos vamos, bien sea que venga Cristo, porque lo estamos esperando. Amén, hermanos. Hoy el Señor nos puede llamar a su presencia en cualquier momento. Lo importante aquí es estar preparados. Hermanos, hay que estar preparados. Preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Aquí en esta tierra, todas situación y circunstancia que vivimos, pues trae muchas veces conflictos, tristezas, angustias, preocupaciones, desilusiones, etcétera, etcétera. Pero qué bueno es saber que la palabra nos enseña, el Señor tiene preparado para nosotros un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria. Amén. Vamos a tener un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Y en ese cuerpo ya no habrá enfermedad, ni dolor, ni tristeza,
No habrá llanto, no habrá angustia, no habrá enfermedad, no habrá nada. Será un cuerpo apto para estar en la gloria de Dios por la eternidad. ¿Cuánto se goza por eso? Entonces vale la pena que reflexionemos también en esta parte. Bueno, el Señor nos ayude a ser fieles, nos ayude a seguir adelante. Gloria al Señor. Abra su Biblia, ya que el tiempo avanza. Hagámoslo en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, comparta su Biblia. Si hay alguien a su lado que no tenga Biblia, comparta su Biblia con él. Si es un hermano o una hermana que ya lleva tiempo en el Evangelio, dígale pacífico hacia el oído que compre Biblia, que ya es justo y necesario. Si es un amigo o una amiga, no le diga nada, facilítele su Biblia para que también ella, la persona, lea la palabra del Señor. Y así leo para todos, capítulo 16 del primer libro de Samuel. El versículo 1 dice la palabra: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre mi pueblo Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y el versículo 18, verso 18 y siguientes, dice la palabra: entonces uno de los criados respondió: he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. David se presentó ante Saúl y se puso a su servicio. Saúl lo amó mucho y lo hizo su paje de armas. Luego mandó a decir a Isaí: te ruego que David se quede conmigo, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Así, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba, y Saúl sentía alivio y el espíritu malo se apartaba de él. Está ahí la palabra. Oremos al Señor. Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, ya que nos permites poder estar aquí en tu casa, en tu presencia, en este lugar que se ha destinado como casa de Dios y como puerta del cielo, donde todos nosotros, tus siervos, tu pueblo, estamos aquí con el propósito de buscar tu rostro, buscar tu presencia, de mostrar, Señor, que hay hambre y hay sed en nuestra vida, que necesitamos de tu palabra y de tu presencia, la dirección de tu Espíritu. Necesitamos, Señor, las directrices que vienen de parte tuya para este trabajo, para esta labor que estamos llevando a cabo. Necesitamos las directrices que vienen de tu palabra para nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, para conducirnos como tu palabra nos enseña. Debemos de hacerlo, Señor. Ruego, Señor, que estés aquí en este momento. Toma mi vida en tus manos. Simplemente soy un instrumento en tus manos, nada más. Tú eres el que haces todas las cosas. Yo no sé nada, no tengo nada que dar, aún mi vida, al igual que cualquiera de mis compañeros, necesita de ti, necesita tu palabra, necesita de la guianza de tu Espíritu. Habla mi vida y habla toda esta congregación, Señor. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, revélanos la palabra, que mientras se ministra
tu palabra, espíritu de ciencia y de revelación, sea sobre todos nosotros de una manera abundante, Señor. Que tu palabra ilumine e inspire nuestras vidas y nos motive, Señor, a buscarte, a honrarte, a obedecerte y a entender que el tiempo es corto y que debemos de hacer las cosas que están dentro de tus planes y dentro de tus propósitos en el tiempo que tú tienes provisto para nosotros. En el nombre de Jesús, toma el control de todo este lugar, Señor. Reprendo y someto todo espíritu contrario, toda influencia que el mal, las tinieblas quieran traer sobre este lugar. Ato y someto la presencia y la actividad de todo espíritu malo, de todo espíritu de opresión, de toda influencia de las tinieblas, en el nombre de Jesús, y que la presencia del Espíritu Santo permita que la palabra de Dios corra y sea glorificada. En Cristo Jesús, Señor nuestro, damos gracias. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, alabando y exaltando al Señor. A su nombre damos la gloria. Quiero, con la ayuda del Señor, compartir la palabra. Vamos a hacerlo bajo el tema: el servidor que Dios necesita en reemplazo del servidor que se daña. Vamos a hablar sobre ese tema, el servidor que Dios necesita. ¿Cuántos creemos que Dios necesita servidores? Amén. El Señor dijo a sus discípulos en un momento de su ministerio, dijo: rogad al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y un obrero es uno que trabaja, un obrero es uno que, en este caso, sirve al Señor. Y Dios necesita servidores, Dios necesita hombres y mujeres que trabajen, que se ocupen para desempeñar una labor dentro de su obra y dentro del programa, el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros, entendiendo que el lugar donde Dios nos necesita es el lugar que usted y yo debemos de ocupar, no otro lugar diferente, porque haríamos lo contrario a la voluntad del Señor. Que Dios necesita servidores que le sirvamos con obediencia, con entrega, con sacrificio, con humildad, con sencillez, con un espíritu dispuesto a oír la voz de Dios y a dejarnos guiar por la presencia del Espíritu Santo, porque en este camino muchos se dañan, en este camino muchos se dejan dañar, unos se dañan y otros se dejan dañar, y nosotros no debemos ni dañarnos ni dejarnos dañar. Amén. A su nombre damos gloria. Aleluya. Bueno, ¿se da cuenta que Dios tiene el control de todo? Gloria al nombre del Señor. A su nombre damos gloria. Así estemos bien atentos a la palabra, bien atentos al mensaje. No se deje adormecer. Estamos en un ambiente bueno, un ambiente agradable. Está la presencia del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu hay libertad. Que la atmósfera de pronto esté un poquitico alta en temperatura, normal, pero eso no impide que usted y yo escuchemos la palabra, tampoco impide que usted y yo alabemos al Señor, tampoco impide que en este caso yo me dejé como instrumento usar por el Señor. Así que estemos bien atentos, conéctese con el Espíritu de la palabra del Señor, esté atento a la voz del Señor. Siempre el Señor da respuestas a inquietudes que hay en el corazón. Muchas veces nosotros oramos, presentamos a Dios un propósito, un objetivo, una meta, y hay muchas veces silencio del Señor porque Dios sabe cómo hace sus cosas, Dios sabe cuándo, dónde, cómo y en qué circunstancias nos va a dar la respuesta,
Lo importante es nosotros estar atentos a la voz del Señor. Mis ovejas oyen mi voz, dice la palabra. Entonces hay que estar atentos a la voz del Señor. Escuche la palabra y deje que la palabra de Dios lo descuartice en esta mañana. Amén. Porque ella es viva y eficaz. Y ella es cortante más que espada de dos filos. Y Dios usa su palabra para Él descuartizar nuestra vida como el ganadero a la res o como el carnicero a la res. Descuartiza su res. Así Dios lo hace con nosotros porque eso hace la palabra del Señor. Muchos no se dejan tocar por la palabra, ministrar por la palabra, porque sus vidas se tornan duras e insensibles a la voz de Dios y a la palabra del Señor. Pero Dios quiere un pueblo sensible a su voz, sensible a su palabra, que Dios pueda entrar con la palabra a cualquier área de nuestra vida. Pues nada hay que ocultar, nada hay que tapar, ¿cierto que no? Y si ocultaremos algo, Él lo sabe todo. Él conoce nuestro levantar y nuestro acostar. No está la palabra en nuestra boca y Dios la sabe toda. Amén, hermanos. Dios lo conoce todo, sabe todo, todo desde el comienzo hasta el final. Él conoce a la perfección todas las cosas y cuanto más nuestra vida. El salmista dijo en su relación con Dios, dijo, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron antes de mí. Así que Dios tiene sus ojos puestos en cada uno de nosotros. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ya Dios tenía sus ojos puestos en nosotros. Pero si vamos más allá de la palabra, nos escogió, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Ese es Dios, ese es el Dios nuestro, ese es el Dios de esta obra, ese es el Dios de nuestra vida, el Dios que lo conoce todo, a la perfección, el pasado, el presente, el futuro, el Dios que tiene el control de todas las cosas, que no sucede nada sin que esté dentro de la perfecta voluntad de Dios, donde aún el mismo diablo, el mismo Satanás, se tiene que someter a los designios de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y así el diablo esté muy endemoniado, le tiene que servir a Dios, porque Dios está por encima del diablo. El diablo está por debajo de Dios y se tiene que someter a la voluntad de Dios y tiene que hacer lo que Dios le diga que haga. Así el diablo no quiera, él tiene que hacer lo que Dios le diga que haga. Ese es el Dios nuestro, ese es el Dios de esta obra, ese es el Dios que tiene el control de todas las cosas, que tiene el control de su obra, que tiene el control de cada presbiterio, que tiene el control de su obra en cada nación y que tiene el control de nuestra vida. Nada pasa, nada sucede sin que su voluntad lo haya fijado así. Por eso nosotros tenemos que aprender mucho de Dios y tenemos que entender que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. San Pablo expresó, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo: ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Dice, antes en estas cosas, escuche bien, dice, somos más que vencedores. ¿Cuántos somos vencedores? En medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, en medio de la escasez. ¿Quién lo dijera? Allí somos más que vencedores, porque fuimos creados para vencer y no ser vencidos. Vence con el bien el mal, dice la palabra. Y dijo el apóstol San Pablo, por lo cual estoy seguro, seguro. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, seguridad, certeza. ¿De qué estaba seguro el apóstol Pablo? Dijo, estoy seguro que ni la vida,
ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Allá quiere llegar Dios en nuestra vida, en nuestro ser, formar el creyente, el cristiano, el líder, el pastor, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el joven, el adulto, el anciano, el líder, formarlo bien formado, darle una formación perfecta para que nada, nadie le afecte su relación con Dios, dañe lo que Dios ha puesto dentro de su vida. No importa que lo de aquí afuera esté contrario a la voluntad de Dios. El hombre y la mujer de Dios no se mueve por vista, no caminamos por vista, caminamos por fe, dependiendo de Dios, dependiendo de su palabra, dependiendo de sus promesas. Por eso, en medio de las adversidades, de las luchas y de las dificultades, el hombre de Dios, la mujer de Dios, nunca se apoya en su sabiduría humana, en su conocimiento humano, nunca se apoya en el hombre, en el ser humano, nunca se apoya en sus destrezas humanas, en sus habilidades humanas. El hombre de Dios, la mujer de Dios, se apoya en las promesas de Dios, como Abraham, que dice la Escritura que Dios lo probó, porque Dios prueba. El hombre de Dios tiene que ser probado, la mujer de Dios tiene que ser probada, y cuando Dios prueba nuestra vida es porque Dios sabe que hay fe. Donde no hay fe, no hay prueba, pero donde hay fe, Dios nos prueba, para que sometida a prueba vuestra fe, dice la Escritura, más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. La fe suya, la fe mía, la fe de la iglesia, la fe del Hijo de Dios, de la hija de Dios, tiene que ser probada. Y cuando Dios nos prueba, no es para destruirnos, arruinarnos, al contrario, Dios nos prueba para bendecirnos, Dios nos prueba para mostrarnos, para enseñarnos, para revelarnos que hay planes, que hay propósitos, que hay objetivos, que hay metas que se han cumplido y se seguirán cumpliendo en los designios de Dios. Pero también Dios nos prueba para mostrarle a este mundo malo, para mostrarle al diablo, a los demonios y enemigos de la obra, que habemos hombres y mujeres de Dios en esta tierra, que servimos a Dios no por el amor al dinero, no por las cosas terrenales, que amamos a Dios porque en el corazón de cada uno de nosotros hay un agradecimiento profundo. Le amamos, le servimos, no por una posición, no por un ministerio, no por un don, no por un talento, sino que hemos entendido, como dice la palabra, le amamos porque Él nos amó primero. Y Dios probó a Abraham. Usted ve que la vida de Abraham fue una vida de pruebas. Y cuando ya era anciana, ya Isaac era un joven, Dios le dijo a Abraham: dame a Isaac tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ve y ofrécelo sobre uno de los montes que yo te diré. Y usted ve que Abraham no razonó, Abraham no reclamó, porque la fe no razona, la fe no pregunta, la fe no reclama, la fe se somete a los designios de Dios. Y usted ve que Abraham lo hizo como la Biblia enseña, muy de mañana, muy temprano. Enalbardó su asno, tomó sus criados, tomó a Isaac, tomó la leña, tomó el fuego y tomó el cuchillo y salió caminando sin saber a dónde iba. Pero ese hombre de fe ya desde un principio había conocido de Dios. Cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió sin saber a dónde iba, y le mostró Dios que Dios no miente. Él no es hijo de hombre para mentir, y Dios tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. Y Dios lo guió al lugar que Dios le había dicho lo guiaría. Y Abraham, en ese comienzo de su relación con Dios, aprendió a conocer que Dios guía.
que Dios no solamente traza un camino, sino que también Dios nos guía por ese camino. Y Abraham entiende ahora de que hay un camino, hay un monte, pero él sabe que Dios lo va a guiar. Y caminó 3 días al lugar que Dios había fijado. Y la fe de Abraham lo llevó a decirle a sus criados, porque había que subir al monte. Los criados no podían subir con él, porque en las experiencias que Dios tiene con nosotros, cuando Dios tiene un trato personal con nosotros, ahí no cabe papá, ni mamá, ni esposa, ni esposo, ni hijos. Aunque aquí el hijo cabía, porque el hijo era el sacrificio que él debía de ofrecer sobre el altar, pero no cabían los criados, porque los criados no estaban dentro de este programa. Muchas veces nosotros somos tratados por Dios, y Dios nos invita, y Dios nos lleva muchas veces allá a su secreto, a la oración, al ayuno, y muchas veces arrastramos con 3, 4, 5 personas, 8, 10 personas, en los tratos de Dios, en los propósitos de Dios. Cuando Dios nos llama, es a nosotros, y todo el que viene detrás, Dios no lo ha llamado. Ahí cabe la expresión de aquel discípulo, cuando el Señor llamó al otro discípulo, sígueme. Entonces el otro iba detrás. Usted ve que el Señor llamó a Pedro, y luego Juan iba detrás caminando, y de pronto Pedro se percata que Juan viene detrás, y se acerca al Señor y le dice, Señor, ¿y este qué? Y el Señor le dijo, déjenlo, no se preocupe por él, preocúpese por usted. No se preocupe por Juan, preocúpese por su llamado. Déjeme a Juan, que yo me encargo de él. Y muchas veces nosotros involucramos dentro de los planes y de los propósitos de Dios personas a quien Dios no ha llamado. Cuando Dios llamó a Moisés al monte con las 2 tablas de piedra lisas por ambos lados, Moisés se llevó a su colaborador Josué. Pero usted encuentra en la Escritura que Josué se quedó en la mitad del monte, en la mitad del camino, y Moisés subió solo al monte de la presencia de Dios. Eso es ser entendidos en el programa que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y Abraham dijo a sus criados, quedaos aquí, esperad. Yo y el muchacho subiremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Eso es fe. Eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera. Fe es la convicción de lo que no se ve. Y repito, la fe no cuestiona a Dios. La fe no razona. La fe se somete a la obediencia de la palabra de Dios. Y allá en el monte, Abraham ofreció a su hijo. Es más, iban subiendo el monte, y de pronto el hijo se detiene. Papá, sí, hijo, tú llevas el fuego y el cuchillo y yo llevo la leña. Porque Isaac llevaba la leña. Porque Abraham no podía llevar la leña. Porque en los designios de Dios el hijo tenía que cargar con la leña. Porque eso era un cuadro de lo que ocurriría con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un cuadro de lo que entendemos por la Biblia. Dios, como Dios, no podía redimir al hombre a quien Dios había sentenciado por causa del pecado. Por eso Dios como Dios no, pero Dios como hombre sí. Por eso Dios se humanó, se hizo hombre. Y aquí, en el caso de Abraham puso la leña sobre su hijo. Porque en los tratos de Dios, en los propósitos de Dios, nuestros sentimientos no se pueden mezclar con los propósitos de Dios. Porque como padre, Abraham, si se hubiera dejado llevar por sentimientos, hubiera tomado la leña y se la hubiera puesto él a sus hombros. Porque por sentimiento hubiera dicho, qué pesar de mi hijo, lo voy a sacrificar, lo voy a ofrecer, y aparte de eso, le voy a poner una carga en sus hombros. No, pero el hombre de Dios se deja guiar por Dios, por la palabra. Este camino no se camina por sentimientos ni por emociones. Este camino, su transitar, es por principios que están regidos a la luz de la palabra del Señor.
Y entonces Isaac pregunta a su padre: Padre mío, llevas el fuego, el cuchillo, yo llevo la leña, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Porque no era el primer sacrificio que Isaac iba a observar e iba a participar. Ya Isaac había visto de su padre innumerables sacrificios que había ofrecido sobre el altar, porque Isaac era el hombre de quien Dios iba a utilizar, a usar para cumplir lo que le había dicho a Abraham: en tu descendencia, en ese hijo que saldrá de tus lomos, ese hijo será bendición para todas las naciones. Ahora Dios le está diciendo a Abraham: entrégame tu hijo, tu Isaac, a quien amas. ¿Y sabe qué le expresó, qué le respondió Abraham a su hijo? Fue a la palabra. Porque así debemos de hacer nosotros en medio de la prueba, ir a la palabra, apoyarnos en la palabra. ¿Qué le expresó Abraham a Isaac? Dios se proveerá de cordero para el sacrificio, hijo mío. Eso es fe, eso es creerle a Dios, eso es estar fundamentada la fe en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Y bueno, usted ve que Dios no iba por Isaac. Dios no necesitaba a Isaac. Dios iba por el corazón de Abraham. Porque Dios quería saber y conocer qué lugar ocupaba Isaac en el corazón de Abraham. Y Dios quiere saber qué cosas ocupan en nuestra vida, en nuestro ser: el ministerio, el hogar, la familia, el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Dios quiere mirar esas cosas, qué lugar ocupan en nuestro corazón. Si Dios está en un primer lugar, o en un segundo lugar, o en un tercer lugar. Aquí Dios le enseña a Abraham que él no iba por el hijo, él iba por el corazón de Abraham, porque él quería saber si Isaac en el corazón de Abraham era un ídolo, o si Dios ocupaba el primer lugar en su vida. Y Abraham, que se dejó probar y con su fe le mostró a Dios que su hijo no ocupaba el lugar que debe de ocupar Dios. Entonces usted los ve luego descendiendo ambos juntos después de esa experiencia diferente a como habían subido. Porque las experiencias con Dios nos cambian, las experiencias con Dios nos maduran, las experiencias con Dios nos transforman, las experiencias con Dios nos llevan a crecer, las experiencias con Dios nos llevan a conocer más de los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Así que si Dios nos prueba, no razonemos, no preguntemos. Si Dios nos prueba, sometamos, dejemos que nuestra fe sea sometida a prueba. Dejemos que el fuego de la prueba someta la fe. Entonces es cuando Dios nos pone en el yunque de su palabra. Porque así como el oro es probado, el fuego prueba el oro, y el fuego quema lo que no sirve en el oro. Así la prueba viene con el propósito de Dios sacar lo bueno de nosotros, como dice a través del profeta: si entresacares lo precioso de lo vil. Dios viene y saca lo precioso, y lo vil Dios lo quema, Dios lo desecha, para que la fe esté cada día fuerte y fortalecida en Dios y en su palabra. A su nombre damos la gloria. Este pasaje que hemos tomado nos lleva a nosotros a mirar dos personas, Saúl y David. Que el orden sería primero Saúl y David, pero yo quiero invertir ese orden. Saúl, aunque es el rey, David era un pastor de ovejas, pero en los propósitos de Dios, en los designios de Dios, no era Saúl, era David. Porque acuérdese que quien eligió rey no fue Dios, fue el pueblo. Porque el pueblo se cansó que Dios ejerciera esa teocracia que había llevado sobre ellos, el gobierno de Dios, el gobierno divino.
Y ellos dejaron de mirar a Dios para mirar las demás naciones. Y entonces vinieron donde el profeta y sacaron una excusa barata. Se apoyaron en que los hijos de Samuel eran muchachos no competentes y que él era ya anciano. Y le dijeron a Samuel: queremos rey como tienen las demás naciones. Y Samuel el profeta se sintió rechazado. Y Samuel llevó esta situación a la presencia de Dios. Y Dios trató a su siervo, consoló y fortaleció a su siervo diciéndole: Samuel, no se preocupe, no lo han rechazado a usted, me han rechazado a mí. Porque todo el que rechaza a un hombre de Dios está rechazando a Dios. Todo el que se levanta contra una autoridad de Dios se está levantando contra Dios. Cuando usted no se somete a la autoridad competente, ya usted ha mostrado que no se somete a la autoridad que es Dios. Y hay mucha gente insujeta, muchos hogares, familias, donde hay insujeción, padres que no se sujetan a la palabra, esposas que no se sujetan a la palabra, esposos, hijos que no se sujetan a la palabra, creyentes, líderes que no se sujetan a la palabra. Aún dentro del ministerio del pastorado hay pastores que no se someten a la palabra, a la autoridad, son insubordinados, son insujetos, no se someten al presbítero. Dentro del presbiterio, ojalá y no lo haya, pero pueden haber también presbíteros que no se someten a la autoridad delegada. Y usted ve que hay un orden, en este trabajo hay un orden que nadie, absolutamente nadie, puede modificar o cambiar. Usted ve que Dios siempre miró a Moisés, como dice el libro de Josué capítulo 1, después de que Moisés había muerto, Dios seguía hablando de Moisés, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Mire cómo trata Dios a su siervo, y ya estaba muerto. Pero Dios habla de Moisés: mi siervo Moisés. Pero luego habla de Josué y dice: servidor de Moisés. Hasta el momento Josué era servidor, Josué servía, Moisés era el siervo de Dios. Y en este camino, en este trabajo, hay quienes son siervos y hay quienes son servidores. O somos siervos o somos servidores. Y si usted no es ni siervo ni servidor, hágase a un lado, porque no sirve, no sirve. Aquí tenemos que ubicarnos y dejarnos ubicar por Dios y por su palabra. Y usted ve siempre en Josué un respeto hacia Moisés, porque Josué aprendió de Dios que es autoridad, pero que Dios delega autoridades. Y usted nunca vio en Josué una persona contraria a la autoridad delegada por Dios. Porque el que tiene un encuentro con la autoridad de Dios respeta a la autoridad delegada. Pone su mano en la boca. Nunca hablará mal de una autoridad. No importa que la autoridad cometa un error. Eso ya es un problema de esa autoridad con Dios. Aquí tenemos una autoridad a nivel nacional, que es nuestro supervisor nacional. Y Dios ha puesto sobre este hombre de Dios una investidura. ¿Qué es lo que nosotros respetamos en este hombre de Dios? La investidura que Dios ha puesto en él. Aquí no se mira la figura humana, porque el que mira la figura humana y respeta, no acepta, porque ve la figura y dice, pero... Sí, señor. ¿Y este quién es? Sí, señor. Amén. Porque está mirando la figura humana. Pero cuando hemos tenido un encuentro con la autoridad de Dios, vemos
en la autoridad delegada una unción que Dios ha puesto sobre la persona. Entonces, la unción tapa la figura, y lo que el hombre de Dios, el pueblo de Dios ve en la autoridad es la unción que Dios ha puesto sobre esa persona. Y eso hace que nosotros nos acerquemos a esa autoridad con respeto. Con respeto. Porque el que irrespeta a una autoridad de Dios está irrespetando a Dios. Y eso está claro cuando Dios le dijo a Samuel: no se preocupe, Samuel, no lo han desechado a usted, me desecharon a mí. Amén, aleluya. Y Dios le dijo: dígales cómo los va a tratar el rey, hábleles, porque Dios siempre va mostrando lo que Él ve, va delante de nosotros. Nosotros solamente vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira lo que hay más allá de nosotros. El mañana nos es incierto. Usted y yo simplemente estamos aquí viendo lo que está pasando, lo que está sucediendo. No sabemos qué viene mañana. Eso solamente lo sabe Dios. Por eso aquí hay que caminar pendiendo de la mano del Señor, confiando en Dios y en sus promesas. Y el pueblo dijo: no, a Samuel, no importa lo que usted nos ha dicho, cómo nos va a tratar, lo que va a pasar, las mujeres, nuestras hijas, nuestros hijos serán llevados, vamos a pagar impuestos, no importa, queremos rey. Santo Dios. Y usted ve que Dios después, a través del profeta, le dijo a Israel: te di rey en mi ira y te lo quité en mi indignación. Aleluya. Señor. Aleluya. Porque Saúl reinaba para el pueblo, pero no reinaba para Dios. Saúl ocupaba una posición ante el pueblo, pero no ocupaba una posición ante Dios. Y así hay mucha gente en las congregaciones, en el liderazgo, en el pastorado, ocupando una posición porque lo eligió el pueblo o lo eligió el pastor. Porque hay pastores que eligen y no dejan que Dios elija a través de ellos. Hay pastores que son señores de la congregación, que se enseñorean de la congregación y no dejan que el Espíritu Santo muestre, revele cómo se deben de hacer las cosas. Ellos hacen las cosas a su manera, a su amaño, a su antojo. Y por eso usted ve los problemas que hay en muchas congregaciones. Porque allí aparentemente dicen estar el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está en un lugar y en una persona que se somete y obedece la palabra de Dios. Donde hay desobediencia no puede estar la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted ve aquí en este pasaje del capítulo 18, versículo 14. De Saúl leemos que dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y en el capítulo 16, verso 13. Aleluya. Capítulo 16. Versículo 13 dice: el Espíritu de Jehová vino sobre David. Del primero dice que el Espíritu de Dios se apartó, Saúl. Y del segundo dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y esto nos muestra cómo Dios siempre se ha provisto de servidores. Dios siempre ha escogido servidores. Los ha escogido Él. No los ha escogido el hombre. Porque Dios no necesita el consejo del hombre para Dios escoger los que Él necesita. Imagínense nosotros consejeros de Dios. Imagínense nosotros aconsejando a Dios. Eso no cabe en la palabra. Aleluya. Usted ve que hay una agenda de parte de Dios hacia nosotros. Hay un plan, hay un propósito, donde usted y yo tenemos que ajustarnos a esa agenda divina.
no más, y hacer lo que Dios nos dice que debemos de hacer, ni más ni menos. Allí está la voluntad de Dios. Usted ve que Él escogió la tribu de Leví. En sus planes y en sus propósitos no era la tribu de Dan, ni la de Neftalí, ni la de Judá, ni ninguna otra tribu. Escogió la tribu de Leví, porque de allí vendrían los sacerdotes. Leví, todos los sacerdotes eran levitas. No podían ser de otra tribu. Tenían que venir de la descendencia de Leví. Levitas, sacerdotes levitas. Pero usted encuentra de que no todos los levitas eran sacerdotes. Todos los sacerdotes levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes, porque habían servidores. Había levitas que servían en el templo y no eran sacerdotes. Por eso no todos son pastores. Usted ve que hay líderes en las iglesias, pero no todos los líderes han sido ni van a ser pastores. Por eso tampoco nosotros ilusionamos a nadie. El pastor no ilusiona a un líder diciéndole de que Dios le mostró cuando Dios no ha mostrado. El que muestra es Dios, el que escoge es Dios y el que envía es Dios, no el pastor. El pastor lo que hace es preparar y capacitar. Pero el que escoge, el que selecciona en medio del liderazgo y en medio del pueblo, porque hay pastores que han surgido en medio del pueblo y no han sido líderes. El que escoge es Dios, y en su soberana voluntad Dios escoge al que Él quiere. No es el pastor el que escoge. No es el presbítero el que escoge. No son los oficiales los que escogen. El que escoge es Dios. Y cuando dejamos que Dios escoja el que Él sabe que necesita. Usted ve, por ejemplo, cuando David fue a enfrentar a Goliat, fue al arroyo y cogió 5 piedras lisas. Y de las 5 piedras utilizó una. Todas eran lisas. O sea, todas eran aptas para ser usadas, pero de las 5 solamente era una. Las otras se utilizarían después, pero en ese momento una sola. Y David se dejó guiar por Dios y escogió de las 5 la que Dios necesitaba. En estas cosas tan elementales vemos la voluntad de Dios, los designios de Dios, los propósitos de Dios. Cuando el hombre de Dios se deja guiar por Dios, la obra de Dios camina dentro del programa de Dios. Que pueden haber problemas y circunstancias adversas, las tienen que haber, las hay, porque estamos remando contra la corriente. Estamos remando contra influencias del mal, de las tinieblas, de demonios, contra influencias que son contrarias a los planes y a los propósitos del Señor. Pero usted ve siempre en medio de todas esas influencias adversas y negativas la mano de Dios sobre nosotros, sobre esta obra, abriendo puertas, levantando obreros, levantando nuevas congregaciones, sanando enfermos, libertando cautivos, salvando las almas, derramando de su Espíritu Santo, haciendo milagros, señales y prodigios, para Dios mostrarnos que aquellos que caminamos en la perfecta voluntad de Dios, no importa las adversidades y las dificultades, vamos de la mano del Señor. A su nombre damos gloria. Bendito el nombre del Señor. Y en ese servir al Señor, lo que Dios espera de todos nosotros es obediencia, no desobediencia. Y usted encuentra de que Saúl se caracterizó por su desobediencia a Dios. Saúl representa el creyente, el líder y mucho más el pastor, el servidor que no se somete a Dios, que no se somete a la voluntad de Dios, que no se somete a la palabra de Dios.
que siempre está mostrando una desobediencia a lo establecido por Dios. En el capítulo 15, versículo 9 de este primer libro de Samuel, usted ve que él y el pueblo, porque Saúl caminaba de la mano del pueblo, y lo que el pueblo le decía, Saúl lo hacía. Saúl era un títere, Saúl era una marioneta que se dejaba usar por el pueblo. Eso es lo que él mismo testifica. Usted lo ve aquí a través de este texto, cuando ellos perdonan a Agag, rey de Amalek, sus ovejas, su ganado, sus carneros, y dice el texto, y de todo lo bueno. Perdonaron no solamente a Agag, perdonaron todo lo bueno. Aleluya. Todo lo bueno a los ojos de ellos, pero que nada era bueno ante los ojos de Dios, porque Dios había dicho, no te apiades de Agag, mata a hombres y mujeres. Ese era el programa de Dios, el propósito de Dios. Aleluya. Y esa actitud de Saúl desagradó a Dios, porque no se ajustaba a los propósitos del Señor. Y el Señor le habló al profeta Samuel y le dijo al profeta en el capítulo 15, versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Se ha vuelto en pos de mí, porque cuando no obedecemos los designios de Dios, nos estamos yendo en contra de Dios, en contra de lo establecido por Dios. Dios le dijo, Saúl se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y en el versículo 11 de este capítulo 15 dice que Samuel oró a Dios toda la noche. Pasó en oración toda la noche, orando a Dios, clamando a Dios, buscando la presencia de Dios. Y muy temprano en la mañana, versículo 12, Samuel fue al encuentro de Saúl, y cuando estaba con él le dijo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Saúl había venido a Carmel, dice, y se había levantado un monumento, y luego había descendido a Gilgal. Saúl se levantó un monumento, y nosotros tenemos que tener cuidado de levantar nosotros mismos monumentos, o de que la gente nos levante monumentos. Aquí no se pueden levantar monumentos, y hay mucha gente levantando monumentos. Son especialistas para levantar monumentos, son como Saúl, están levantando monumentos para ellos llamar la atención, para ellos arraigarse más en una posición, para ellos mostrarles al pueblo que ellos son los únicos, que como ellos no hay otros. Con esto Saúl le estaba diciendo al pueblo, yo soy único, claro, como usted ve a la luz de la escritura que de hombros arriba no había otro. Saúl era un gigante. Ponían todo el pueblo de pie y Saúl sobresalía. Y con este monumento Saúl está diciendo al pueblo, aquí no hay otro como yo, aquí no hay otro igual a el rey. Tenga cuidado, porque eso es peligroso. Todos los que servimos a Dios tenemos que rechazar cualquier monumento que el diablo, el mundo o el pecado nos quiera mostrar que debemos de levantar. Aquí en esta obra no se levantan monumentos, ni aceptamos que nadie levante monumentos. Hay que tener cuidado con el monumento de la fama. Aquí la fama no cabe. Aquí no hay ningún famoso.
Aquí si vamos a hablar de fama, no cabe esa palabra aquí en medio de esta obra. Aquí sí podemos decir, hay uno grande, y ese grande se llama Cristo, y como Cristo no hay otro. Tengamos cuidado con el monumento de la fama. El diablo ha levantado muchos famosos, pastores famosos, predicadores famosos, líderes famosos. Hasta les mete en el corazón a muchas esposas de pastor que son famosas, que como ella no hay otra, que ella es única, que ella es la que más sabe, que ella es la que mejor predica, que ella es la más bonita, que ella es la más hermosa, que ella es la que más ayuna. Tenga cuidado con el monumento de la fama, porque muchas mujeres de Dios se han dañado. Y usted ve que hay muchas esposas de pastor, que el pastor solamente es una silueta, una apariencia en el templo, porque la que ejerce el ministerio en la iglesia es la esposa del pastor y no el pastor. Ella es la que dirige, ella es la líder de damas, la líder de caballeros, la líder de jóvenes, la líder de la música. Ella es la líder de todo, ella lidera todo. Y el pastor simplemente es un títere, manejado, manipulado por la esposa. Y el pueblo ve eso. El pueblo sabe que no tienen un pastor, que la esposa del pastor es el pastor de la iglesia. Y una mujer espiritual no hace eso. Una mujer de Dios no acepta eso. La mujer de Dios sabe que Dios, no el hombre, no el esposo. Dios le ha dado una posición dentro del servicio en la obra de Dios. Como esposa, ella es una servidora, porque sirve a su esposo. Porque colabora con su esposo, apoya a su esposo. Sabe que su esposo es la cabeza del hogar. Y ella está ahí de segundo. Pero su esposo es el líder. Y dentro de la obra y el ministerio, lo mismo. La esposa se ubica. Sabe que el pastor es el esposo. Y si a ella le reclaman, ella dice, no, pregunte a mi esposo. Y si ella dice algo a la congregación, es porque ya ha hablado y tiene el aval y el respaldo de su esposo. Esa es la mujer de Dios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Por eso hay que saber elegir. Los jóvenes de nuestras congregaciones y de esta obra tienen que saber elegir. Y mucho más aquellos jóvenes que anhelan servir al Señor. Sepa elegir, no elija solo, no elija con su papá ni con su mamá, aunque ellos tienen parte en este asunto. No elija con su pastor, elija primero con Dios. Porque el pastor se puede equivocar, sus padres se pueden equivocar, sus hermanos se pueden equivocar, pero Dios no se equivoca. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro del que va a ser o su esposo o su esposa. Por eso no elija solo, no elija sola, elija con Dios. Y a usted le irá bien. Que muchos han elegido por lo que ven sus ojos y se han casado con un estuche. Por fuera tiene mucho, pero por dentro no hay nada de Dios. No hay temor, no hay celo, no hay santidad, no hay entrega, no hay sacrificio, no hay obediencia, no hay humildad, no hay sencillez, no hay una vida de altar, no hay una vida dispuesta a servir y a obedecer y a someterse a Dios. Tenga cuidado. Y también dice la Biblia, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Mire esas dos partes. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es difícil.
no es imposible. Pero si usted elige con Dios, hermano, joven, soltero, usted elige una mujer virtuosa. Y hermanas, si usted elige con Dios, elige también un hombre de verdad. Porque muchos son apariencia. Y en este camino es que se conoce quién es quién. Cuidado con el monumento de la fama. Cuidado con el monumento del orgullo. El orgullo es un monumento que el diablo ha levantado dentro de muchas congregaciones. El orgullo, orgullosos, orgullosas. Aquí el orgullo no cabe dentro de esta obra. El monumento de un falso concepto de sí mismo. Porque eso es tener falso concepto de uno mismo. La palabra dice, piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Ninguno debe de tener un más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Piense de sí con cordura, como conviene a un hombre, a una mujer prudente, siempre fundamentado en Dios y en su palabra. Tenga cuidado con el monumento del amor al dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Tenga cuidado con el monumento de una falsa amistad. Tenga cuidado con esas falsas amistades. Tenga cuidado con el monumento de un noviazgo carnal, de un noviazgo que no está dentro de los propósitos de Dios, de un noviazgo que no está dentro del programa de Dios. Tenga cuidado con el monumento de la pornografía. Tenga cuidado con el monumento del adulterio, de la fornicación. Gloria a Dios. Tenga cuidado con el monumento de la división. Y así hay muchos monumentos que se levantan dentro de la obra del Señor. Y que todos esos monumentos, más tarde que temprano, van a caer al piso. Porque son monumentos levantados por hombres desleales, personas desleales como Saúl. Y Saúl cayó y su monumento se fue al piso, para Dios mostrar que Él reina sobre su obra. Y aquí Saúl nos muestra, la palabra, estaba en una posición como rey, pero ya no tenía la unción de Dios, ya no tenía la guianza de Dios, ya no tenía la presencia del Espíritu Santo de Dios. Saúl había caído no solamente en estas circunstancias que hemos visto, cayó también en la mentira. Porque un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Dice la palabra en el capítulo 15, versículo 13. Vino pues a Saúl, y Saúl le dijo, vino pues a Samuel, Saúl. Y Saúl le dijo a Samuel, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Saúl conocía la palabra de Dios, pero no la obedecía. Tenía un conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque a todo aquel que se le orienta y se le aconseja, como el caso de Saúl, tenía el profeta, y el profeta le estaba orientando. El profeta era el vocero de Dios, y a través del profeta le estaba Dios diciendo constantemente a Saúl qué hacer. Saúl conocía la palabra porque Dios se la había dado a través del profeta, pero Saúl no obedecía a la palabra de Dios. Saúl tenía la palabra en la mente, pero no la tenía en el corazón. Y la mente produce creyentes, líderes y pastores carnales. El corazón produce líderes, creyentes y pastores espirituales. La vida cristiana no se rige por la mente, se rige por el corazón. Por eso es que Dios busca un hombre conforme a su corazón. Por eso es que Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón.
Dios no busca la mente, así nuestra mente sea muy brillante. Dios no lleva su obra adelante por la mente, por lo que hay en la mente. Y Saúl tenía la palabra en su mente y no en su corazón. Y Dios quiere que la palabra esté guardada en el corazón. Cuando Saúl le mintió al profeta de Dios, le estaba mintiendo a Dios. Y le estaba de alguna manera fallando a la autoridad delegada por Dios. Porque él creía que al mentirle al profeta, él podía ganar puntos con el profeta, que quedaba bien con el profeta. Pero él no se daba cuenta, porque Saúl había caído en una condición tan triste y tan lamentable, donde ya el pecado había endurecido el corazón de Saúl. Porque eso hace el pecado, endurece el corazón. A diferencia del Evangelio, la gracia sensibiliza el corazón. Hace que el corazón sea un corazón sensible a Dios y sensible a la palabra de Dios. Usted encuentra en este capítulo 15, versículo 14, Samuel confrontó a Saúl cuando le dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Mire que el hombre de Dios tiene fundamentos. Va a los fundamentos para él confrontar a un desobediente como Saúl. Saúl viene con mentiras, pero Samuel se apoya en aquellas evidencias por medio de las cuales le está diciendo a Saúl: lo que usted me está diciendo es mentira. Lo que usted me está diciendo es verdad, porque y ese balido de ovejas y el bramido de las vacas que yo oigo con mis oídos, ¿qué? Ese es el hombre de Dios, que siempre está confrontando a aquellos que se dañan con evidencias a la luz de la palabra, con fundamentos, porque tenemos que tener evidencias, tenemos que tener fundamentos. Usted ve que en el versículo 15, Saúl trató de justificar su desobediencia para él poder, a través de su desobediencia, decir que era el pueblo el culpable y así buscar una ganancia o quedar bien ante la presencia de Dios. Usted ve que dijo: de Amalek los han traído. Está diciendo del pueblo. De Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Ese a Jehová tu Dios le está hablando al profeta. Y esa expresión, esa frase, a Jehová tu Dios, eso tiene una connotación no agradable. Eso tiene un acento no agradable, porque esa expresión, a Jehová tu Dios, entonces no era el Dios de él. Y él debió haberse expresado: Jehová nuestro Dios. Pero mire que de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, usted puede oír, usted puede escuchar a una persona en 10 minutos, dejarlo que hable, y en 10 minutos, si usted es un hombre o una mujer espiritual, usted saca conclusión qué clase de persona tiene al frente, por lo que habla, por lo que se expresa, por lo que dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Por eso usted ve que lo que un hombre o una mujer de Dios habla, cuando es un hombre o una mujer espiritual, lo que habla está fundamentado en la palabra. Entonces se puede deducir: este es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Pero cuando se expresan carnalidades, cuando se habla acerca de pleitos, de celos, de iras, de envidias, de contiendas, de disensiones, etcétera, etcétera, se puede deducir: al frente mío tengo a un carnal. Hay que aprender, hermano, porque estamos rodeados de mucha gente
Y la gente que nos rodea, en medio de ellos, hay gente buena, regular y mala. Y nosotros tenemos que saber elegir con quién caminamos. Si usted camina con un malo, dime con quién andas y te diré quién eres. Si usted anda con un adúltero, dime con quién andas y te diré quién eres. Si usted anda con un divisionista, dime con quién andas y te diré quién eres. Si usted anda con un homosexual o una lesbiana, dime con quién andas y te diré quién eres. Si usted anda con un ladrón, dime con quién andas y te diré quién eres. Si usted anda con un chismoso, con una chismosa, dime con quién andas y te diré quién eres. Esto suena fuerte, pero alabe a Dios que Él está aquí. A su nombre damos la gloria. Hay que enseñarle a nuestros hijos, desde esa temprana edad, cuando ingresan a la escuela, con quién ellos deben de hacer amistad. Que sepan elegir sus amistades. Hay que inculcar en nuestros hijos, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, con quién ellos deben de hacer amistad. Pero siempre nosotros mostrándonos como ejemplo. Que ellos vean en nosotros como padres, que vean en nosotros como creyentes, y que vean también la iglesia, la congregación en nosotros como pastores. Ejemplo para que lo que usted y yo hablemos, enseñemos, prediquemos, tenga un fundamento, primero que todo en la palabra, y segundo puedan ver en nosotros un ejemplo. Lo que estamos diciendo que se haga, ya lo estamos haciendo. A su nombre doy la gloria. Ya Saúl no era un líder espiritual ante el pueblo. Ya no era el líder de Dios, el hombre de Dios. Porque Saúl respondía no a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Saúl respondía a los impulsos de la carne. Saúl era un carnal, vendido a la carne. Saúl ya no era un hombre espiritual. Lo fue en el comienzo, en el principio. Muy humilde, muy sencillo, muy sometido. Pero esa luna de miel le duró poco. Porque después de 2 años aproximadamente de servicio a Dios, Saúl comenzó a aflojar en su relación con Dios, a tener en poco la palabra de Dios y a tener en poco la autoridad que Dios había delegado sobre él. Versículos 22 y 23. Usted ve que el profeta Samuel le muestra a Saúl que él es un desobediente, un rebelde y un obstinado. Porque le dice el profeta Samuel, por haber rechazado la palabra de Dios, le dice, Dios te ha rechazado como rey. Y de ahí en adelante usted encuentra a Saúl en ese juego que muchos llevan dentro del ministerio, el liderazgo y en la vida cristiana, jugando a lo espiritual, mostrando ser espirituales cuando no lo son, cuando Dios les dice, tienen nombre de que vives, pero estás muerto, porque conoce el Señor a los que son suyos. Mire lo que nos dice el capítulo 15, verso 24, que aunque Saúl aquí acepta su pecado, se justifica al decir, porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Note usted aquí lo que dice Saúl en este texto. Dice, porque temía al pueblo. Al pueblo no se le debe de temer. Al que se le debe de tener temor reverente es a Dios. El pastor no tiene por qué tenerle miedo al pueblo. Y el pueblo no tiene por qué tenerle miedo al pastor. Tanto el pueblo como el pastor debemos de temer a Dios. Y aquí Saúl está diciendo, temía al pueblo. Y dice, y consentía la voz de ellos. ¿Te das cuenta que la palabra nos muestra que Saúl era un títere para el pueblo? Y el pastor no se puede dejar manejar por el pueblo.
Porque la autoridad que Dios ha puesto al frente de la congregación es el pastor. Y esa autoridad del pastor la ejerce con amor, con gracia, con sabiduría, con el respaldo de Dios, haciendo lo que Dios le ha mostrado, le ha revelado, debe de hacer dentro de la autoridad delegada, ni más ni menos. Aleluya. Gloria a Dios. Usted ve que Aarón es tipo de lo que nos está mostrando aquí este texto de Saúl. Cuando el hombre de Dios está allá en el monte recibiendo la palabra, el pueblo viene donde Aarón y le dicen: ese Moisés no sabemos qué le pasó, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y entonces Aarón les pide oro, sus arcillos, todo lo que ellos habían sacado de Egipto, que se lo habían puesto, se lo habían colocado. Eso lo vieron ellos allá en Egipto. Antes ellos no usaban estos adornos, pero como vieron que las mujeres se adornaban, los hombres también se adornaban. Y Dios despojó a Egipto de toda su riqueza para entregarla en manos del pueblo de Dios, pero no era para que el pueblo malutilizara la bendición que Dios les había dado a ellos. Y ellos se quitaron sus zarcillos, sus brazaletes, etcétera, etcétera, y se lo dieron a Aarón, y Aarón fundió todo esto, y dice la Biblia que con un buril le dio talla e hizo un becerro de oro. Y luego llamó al pueblo y le dijo: he aquí tus dioses que te sacaron de Egipto. Y el pueblo empezó a adorar el becerro. Y usted ve que cuando Moisés bajaba del monte, se encontró con Josué. Y Josué le dijo: hay alarido de guerra en el campamento. Eso escuchó Josué. Pero Moisés, que tenía un oído más audible, porque tenía un nivel más espiritual, porque estaba más cerca de la presencia de Dios, Moisés le dijo a su colaborador: no es alarido de guerra. Allá abajo lo que hay es una fiesta. Y no se equivocó. Y usted ve que cuando llegó allá al campamento, cuando vio lo que estaba sucediendo, Moisés se indignó. Y Moisés quebró las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios por ambos lados. Y vino y confrontó a su hermano a Aarón: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Usted ve que Aarón, en vez de reconocer su falencia, su error, su maldad, su pecado, usted ve que Aarón quiso justificarlo. Y por eso es que ese pasaje bíblico nos muestra: el hombre de Dios no puede ser como Aarón, el hombre de Dios no puede ser como Saúl. El hombre de Dios tiene que respetar al pueblo, sí, y tiene que saber pastorear la congregación, sí. Pero el hombre de Dios tiene que saber que el que ha puesto al frente de esa congregación como pastor a ese hombre es Dios, y que él tiene que ejercer su ministerio a cabalidad. Y no es el pueblo el que le dice al pastor cómo tiene que hacer las cosas. Es Dios el que le revela al pastor cómo es que tiene que pastorear la iglesia. De lo contrario no servimos. Usted ve los mensajes a las iglesias en Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia que está en Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis. Escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea, etcétera, etcétera. El mensaje viene del Señor al ángel de la iglesia, esto es, al pastor, para que luego el pastor comunique el mensaje al pueblo. Ahí están las directrices, ahí está la enseñanza, ahí está el plan, el programa, el propósito que Dios muestra y revela primero al pastor, y luego el pastor lo comunica a la iglesia para que ambos, pastor y congregación, ejecuten el programa de Dios. Y aquí no hay discusión, porque la palabra de Dios no se discute, la palabra de Dios no se rechaza, la palabra de Dios se recibe y la palabra de Dios se pone por obra.
A su nombre doy la gloria. Y luego le dijo, perdona ahora mi pecado. Mire lo que hace Saúl, lo que hizo Judas, que fue a la persona no indicada. No eran los sacerdotes los que perdonaban el pecado. ¿Contra quién había pecado Judas? Contra el Señor. Y usted ve que él, cuando tiene aquellas 30 piezas de plata, cuando se da cuenta que el dinero no llena, que el dinero no satisface, cuando se da cuenta que había vendido sangre inocente, vino al templo, a los sacerdotes, he entregado sangre inocente, y fue a devolver el dinero. ¿Qué le respondieron los sacerdotes? A nosotros qué nos importa. ¿Y qué hizo Judas? Tiró las monedas, porque no fue a la persona indicada. Si Judas hubiera corrido y hubiera ido en pos de Cristo, y hubiera alcanzado a Cristo, y se hubiera tirado de rodillas y le hubiera pedido perdón al Señor, el Señor le hubiera perdonado. Pero fue a los sacerdotes. Lo que está haciendo aquí Saúl le está pidiendo perdón a Samuel, al profeta, y no era el profeta el que lo perdonaba, era Dios el que perdonaba a Saúl. ¿Se da cuenta? Lo mismo que hizo el rico en el infierno. Usted ve que está diciéndole a Abraham que tenga misericordia, cuando en vida nunca él le pidió a Dios que tuviera misericordia. Se murió con un falso concepto, se murió, está ya en un lugar de condenación y todavía sigue manteniendo un falso concepto. Te ruego pues, Padre Abraham, le dijo, que tengas misericordia, envía a Lázaro, que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Te ruego que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y luego le dijo, te ruego que si alguno va a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Y está rogándole a Moisés. En el infierno está orando. En el infierno está levantando un clamor, está levantando una oración de ruego, está pidiendo misericordia. Pero usted ve que ni aún allí, en ese lugar de condenación, él sabe orar, porque está dirigiendo su oración a la persona no indicada. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, tengamos cuidado a quien acudimos. Cuando usted peca, que el propósito de Dios es que no pequemos. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La palabra está escrita para que nos deleitemos en ella, para que la guardemos, para que la pongamos por obra. Y esto equivale a decir, no pecamos. Porque el hombre y la mujer de Dios no peca. El hombre y la mujer de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no siente pecar porque ha nacido de Dios, y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, vence al diablo y vence al pecado. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo, nuestra fe en la sangre de Cristo, nuestra fe en la palabra, nuestra fe en el ministerio del Espíritu Santo. Y con esa fe y esa obediencia a la palabra somos más que vencedores. Pero si usted le falla a Dios, tenga cuidado a quién va, o a quién acude. Acuda a Cristo. Gloria a Dios. Él debió haber dicho al profeta, pídele a Jehová que perdone mi pecado. Pero no, él está pidiendo perdón al profeta, porque Saúl está buscando el favor del profeta, no el favor de Dios. Porque así es el hombre como Saúl, la mujer, que comienza a descender en su vida espiritual, en su relación con Dios. Usted lo ve cometiendo
cada día, cada momento, errores, unas falencias, llevando a cabo unas locuras que no caben, que es como la manera de nosotros poder decir de ese hombre, de esa mujer: está mal, está desubicado, está desorientado, ese hombre no es el mismo, esa mujer no es la misma. Y luego usted ve que invitó a Samuel para que lo acompañara en su adoración a Dios, capítulo 15, versículo 25. Y entonces es cuando el versículo 26, Samuel le dice a Saúl: no volveré contigo. Y entonces cuando Samuel quiso irse, dice el verso 27, que Saúl lo asió por el manto y este se le rasgó. Ese fue otro error catastrófico. Ya Samuel le está diciendo a Saúl: usted no me va a manipular a mí, usted a mí no me va a mover, porque hay gente así dentro de la obra, líderes, creyentes, hay pastores que quieren manipular la autoridad, y cuando ellos ven que la autoridad no hace lo que ellos pretenden, entonces rasgan el manto de una autoridad, señalan a una autoridad, para ellos esa autoridad está mal, y entonces es cuando murmuran, es cuando critican, es cuando le están diciendo a otro: el manto de esa autoridad yo lo rasgué, yo me atreví a rasgarlo, y es verdad. Y se atreven como Saúl a rasgar el manto de una autoridad, pero es otra muestra clara, tangible, que ese hombre va en un descenso espiritual, va en una caída que nadie es capaz de detenerlo. Y luego usted ve en el versículo 28, Samuel le profetiza: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Note usted las palabras de Samuel: mejor que tú. Dios rasgó hoy tu reino y ya se lo dio a un prójimo mejor que tú. Había uno mejor que Saúl y Saúl no sabía, pero Dios sí sabía, y Dios se lo reveló al profeta, y el profeta se lo profetizó a Saúl: Dios te rasgó tu reino, ya usted no es rey en el programa de Dios, y lo que usted ocupaba, Dios se lo dio a un prójimo mejor que tú. ¿Se da cuenta que hay uno mejor? En la vida cristiana hay uno mejor, en el liderazgo hay uno mejor, en el ministerio hay uno mejor, para que usted y yo entendamos que no somos únicos, que no somos absolutos, que en esta obra, en este camino, en este servicio, siempre hay uno mejor que nosotros, que ora más que nosotros, que ayuna más que nosotros, que es más obediente que nosotros, que sirve mejor que nosotros, que está más apartado para Dios que nosotros, pastores que predican mejor que nosotros. Hay uno que predica mejor que usted y que este servidor. Usted y yo no somos los únicos dentro del ministerio. Hay otros pastores que hacen las cosas mejor que nosotros. Hermano líder, hay uno mejor que usted. Esposa de pastor, hay otra mejor que usted. Siempre hay uno mejor que nosotros. ¿Cuánto lo creemos? Para que no se nos suba el ministerio a la cabeza, el liderazgo, y pretender que somos únicos, que nadie predica como yo, que nadie lidera como yo, que nadie hace las cosas como yo. Eso es mentiras del diablo. Siempre habrá uno mejor que nosotros. Aquí no somos indispensables. Aquí el indispensable se llama Cristo. Mientras usted y yo estemos asidos de la palabra de Dios, somos instrumentos en las manos de Dios. Pero aquí el que hace todas las cosas se llama Cristo. El dueño de la obra es Cristo. El dueño de la congregación es Cristo. El dueño del ministerio es Cristo. El dueño de un don, de un talento es Cristo. El dueño de un liderazgo es Cristo. El dueño de todo se llama Cristo.
No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. Jamás Shabakaha. El dueño de esta obra se llama Jesucristo. A su nombre damos gloria. Gloria a Dios. Aquí está el Señor, hermano. Aquí está su presencia. Aquí está el que nos enseña todas las cosas. Aquí está el que nos revela cómo es que debemos de andar y de caminar. Aquí está el que nos muestra a través de su palabra qué es lo que Él espera y desea de nosotros. Aquí está aquel que nos dio un día un ministerio y nos enseña cómo es que se ejerce a cabalidad un ministerio. Para que nosotros aprendamos de Él y aprendamos de su bendita palabra. Luego usted encuentra a Saúl, cuando le dijo a Samuel: te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. El verso 30 antes de este dice: y dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿De qué expresión la de Saúl? Te ruego que me honres delante de los ancianos. Él quería mostrarle al pueblo, caminando con Samuel, que él era un adorador, cuando no lo era. ¿Se da cuenta de lo que es jugar a lo espiritual? ¿Se da cuenta de lo que es pretender mostrar lo que él no era? Eso se llama hipocresía. Eso se llama ser hipócrita. Mostrar lo que no es, aparentar lo que no es, lo que no tiene. Y Dios abomina la hipocresía y también detesta a los hipócritas. Por eso usted ve que si algo hace la palabra le quita la máscara a los hipócritas. Dios desenmascara a los hipócritas. Dios usa su palabra y le quita la máscara a cualquier hipócrita que haya en medio de su pueblo, para Dios decirle: usted es un falso, usted es una falsa, usted es un mentiroso, usted es un hipócrita. Yo sé, yo conozco tu corazón. Dios con la palabra entra a mirar lo que hay dentro de nuestro corazón, para Dios decirnos: yo conozco las intenciones que hay en tu corazón. Para Dios mostrarnos que el que hace aquí todas las cosas es Él. Luego leemos que Samuel y Saúl jamás se volvieron a ver. Saúl jamás volvió a ver al profeta, y Samuel tampoco jamás volvió a ver a Saúl. Pero seguimos mirando a través de la palabra. Capítulo 15, el versículo 35. Usted ve que el profeta lo lloraba. Samuel lloraba a Saúl, hasta que Dios le pidió a Samuel que no llorara a Saúl. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine? Y luego el capítulo 16, versículo 14 dice que a Saúl lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Mire cómo la vida de Saúl, o si usted me permite, la casa espiritual de Saúl, si se le puede llamar casa espiritual, quedó desocupada, porque el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, y vino un espíritu malo de parte de Dios que atormentaba a Saúl. Entonces los que servían a Saúl le dijeron acerca de aquel demonio que lo atacaba, que se dieron cuenta, sus servidores se dieron cuenta de la condición en la cual se encontraba el rey, su señor, porque otros se dan cuenta de lo que puede pasar en la vida de cualquiera de nosotros que está totalmente contrario a la voluntad de Dios. Otros se dan cuenta de nuestro mal caminar.
Otros se dan cuenta de nuestras falencias, de nuestros errores. Otros ven en nosotros que ya no somos los que éramos antes. Eso fue lo que vieron los siervos en Saúl. Ellos veían literalmente que un demonio atormentaba a Saúl. Y cuando ellos se dan cuenta de esto, entonces dice la palabra de Dios que ellos se acercan y le dicen a Saúl que hay un hijo de Isaí. Yo conozco a un hijo de Isaí que sabe tocar el arpa. Y con esto le está queriendo decir de que ese hijo de Isaí tiene el alivio para la condición espiritual en la cual se encuentra Saúl. Entonces Saúl manda a preguntar a Isaí de Belén, y aparte de preguntarle, le manda a decir que le envíe a su hijo que está pastoreando las ovejas, a David. Y entonces es cuando el Padre envía a David en esos propósitos de Dios. Mire cómo Dios va sacando del anonimato a David, que es un pastor de ovejas por allá, pastoreando solo las ovejas de su padre, en medio de muchas circunstancias adversas, peligros, en medio del calor abrasador del día, las noches frías, el cuidado de las ovejas, de las fieras, como era el león, como era el oso. Pero en medio de toda esa situación y circunstancias, Dios está formando la vida de David, porque los planes y los propósitos de Dios están en que David iba a suceder a Saúl en el reinado. Y eso no lo sabía David, como usted tampoco sabe los planes y los propósitos que Dios tiene con su vida. Y no importa el lugar donde usted se encuentre pastoreando, usted puede estar en el rincón del presbiterio más lejano donde usted se encuentra sirviendo al Señor. Allá Dios lo está formando, allá Dios está puliendo su vida, allá Dios está haciendo con usted cosas que, aunque en su mente hay cosas, pensamientos que no se han pasado, que no han pasado por su mente, Dios lo está permitiendo para Dios formar su vida y para Dios poder corroborarle a medida que pasa el tiempo que hay un programa que Dios está llevando a cabo a través de su vida. Que si los hombres ignoran, Dios no ignora a nadie. Y David fue ignorado, no solamente por su padre, por sus hermanos, su familia, pero Dios nunca se olvidó de David. Y Dios siempre estuvo con David. Entonces, como decía nuestro supervisor, hermano, aquí no suceden las cosas por suceder. Aquí no somos un accidente en la obra de Dios. Todo lo que está pasando con Saúl, que un demonio lo está atormentando, que a petición de sus siervos le dicen a Saúl: yo conozco a un hijo de Isaí de Belén. Entonces Saúl manda allá a Belén donde Isaí por David, y entonces su padre acepta y envía a David al palacio del rey. Todo eso está en los planes de Dios. Aquí el que mueve las fichas se llama Dios. Por eso es que nos dice Dios a través del profeta o a través del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 7: someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Debe de haber un sometimiento a Dios. Y eso nos garantiza a nosotros que si nos sometemos a Él, la palabra de Dios sigue diciendo: el diablo huirá de nosotros. Usted quiere ahuyentar los demonios sin necesidad de reprenderlos, sin necesidad de decirle: te reprendo y te vas. Sométase a Dios y los demonios huyen. Los demonios le tienen miedo a un hombre, a una mujer sometido y sometida a Dios. Un hombre o una mujer sometidos a la palabra de Dios, por donde pasa, los demonios huyen. Los demonios lo ven allá a la distancia y ven que va usted, que va ese hombre, que va caminando esa mujer de Dios, y los demonios corren, se van, porque saben que no pueden resistir a la presencia de aquel que camina con ese hombre y con esa mujer de Dios. A su nombre damos la gloria. Y entonces es cuando nos dice la palabra que David, para que avancemos ya que el tiempo ha pasado, dice: he aquí yo he visto
a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra y prudente en sus palabras y hermoso. Y luego dice, y Jehová está con él. Que esa frase, y Jehová está con él, debía de estar de primera. Pero el hecho de que esté de última no quiere decir de que esto sea inferior en ese propósito de Dios. Porque Dios aquí está mostrando lo que es David. Otro vio en David lo que Dios había hecho en David. Y está dando testimonio de David cuando dice, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Habla del instrumento que él utilizaba para alabar y adorar a Dios. David sabía tocar. David nunca improvisaba con ese instrumento musical, porque David se preparaba para cantar a Dios. David sacaba tiempo para él poder entonar salmos a su Dios. Y nosotros necesitamos dentro de esta obra y en las congregaciones músicos que saquen tiempo para prepararse en la presencia del Señor. Nosotros necesitamos músicos que vayan delante de nosotros en nuestros cultos a Dios, guiándonos en nuestra alabanza y en nuestra adoración a Dios. Nosotros no necesitamos músicos que improvisen. Necesitamos músicos que sepan tocar, que sepan hacer uso de un instrumento, que sepan tocar un teclado, una guitarra, un bajo, una trompeta, etcétera, etcétera, que se hayan preparado, que hayan sacado tiempo para prepararse y tocar bien para Dios, como también